¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, hoy vamos a hablar con dos de los abogados más prominentes de Colombia y a discutir con ellos la presunta responsabilidad política y moral del señor expresidente Álvaro Uribe en los falsos positivos y también su posible responsabilidad de mando en la muerte de 6.400 personas. Por un lado, tenemos al doctor Jaime Granados, que es abogado del expresidente Uribe y uno de los penalistas más reconocidos del país, y por el otro, al doctor Rodrigo Uprivni, destacado abogado constitucionalista, ex magistrado auxiliar y encargado de la Corte Constitucional y un académico muy reconocido. Este debate empezó con la más reciente columna del doctor Uprivni en El Espectador sobre los falsos positivos cometidos entre los años 2003 y 2008, cuando el presidente de Colombia era Álvaro Uribe. De acuerdo con la columna, el entonces mandatario podría haber incurrido en la llamada responsabilidad de mando y establece además la columna, abro comillas, incluso si Uribe no incurrió en la responsabilidad penal de mando, es clara su responsabilidad moral y política. Los falsos positivos no solo fueron una consecuencia de una política de su gobierno, sino que fueron masivos. Hasta ahí la cita. La respuesta del expresidente ha consistido en tachar a Rodrigo Primni como, abro comillas, abogado de Santos de las FARC y contratista de la Comisión de la Verdad. Además ha dicho que, comillas, el señor Uprimni podría ser uno de los responsables morales y políticos del terrorismo por sus posturas, cierra comillas. Estas descalificaciones han sido desmentidas por el doctor Uprimni, así como un comunicado emitido por el abogado Jaime Granados. En cambio, reconoce el abogado Uprimni que el doctor Granados plantea un punto relevante en ese comunicado cuando cita las decisiones de la Corte Penal Internacional en un caso específico, conocido como el caso Bemba. Los juristas se refieren al caso del ex vicepresidente del Congo, Jean-Pierre Bemba, que además fue jefe de una milicia armada, digamos, un grupo paramilitar, condenado en primera instancia a 18 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional y posteriormente absuelto por la Sala de Apelaciones de la misma Corte Penal Internacional, que consideró que no se adecuaba la conducta de él a la que estaba prevista para ser castigada. Saludamos a esta hora a los doctores Uprimni y Jaime Granados para hablar del tema. En primer lugar, doctor Granados, ¿por qué considera usted que el estudio de la situación del caso Bemba es relevante para analizar el caso colombiano del expresidente Álvaro Uribe y los llamados falsos positivos? Un saludo para todos, al profesor Uprimi, particularmente en este debate respetuoso y amable sobre un tema de la mayor importancia, sin duda, para el país. El tema de la responsabilidad de mando o de la responsabilidad del superior está básicamente estructurada sobre la responsabilidad del mando militar, incluso policial, y de manera más limitada político. Esta estructura que ha venido construyéndose del derecho internacional consuetudinario y que da paso al derecho penal propiamente dicho internacional, que tiene como antecedentes más notorio el caso de Tomoyuki Yamashita en 1946 en los juicios de Manila y recientemente con los casos que ha conocido los tribunales ad hoc, tanto el de Yugoslavia, antigua Yugoslavia, como de Ruanda, y sobre todo de la Corte Penal Internacional. En este último, hay que destacar que el único caso, el único precedente que se ha dado en los 31 casos que han sido analizados por esa Corte es el caso de Jean-Pierre Bemba, que aquí se ha anotado. Y en ningún otro caso ha terminado ahí. Se trató en un caso de Yecatón. Posterior, hubo una decisión que finalmente se tomó el 11 de marzo del año 2020, en donde se rechazó la posibilidad que quería la fiscal Fatou Bemba de tratar de también, además de responsabilidad de estructura organizada del artículo 25, traer la responsabilidad del mando, y fue rechazada en la confirmación de cargos por parte de la sala de cuestiones preliminares en la Cámara número 2. Así que el único precedente es el de Bemba. Y el de Bemba recoge algunas
referencias de casos de los otros tribunales, como el caso, por ejemplo, de Pavlev Strugar, entre otros, importante para saltar. ¿Pero por qué es significativo? Esencialmente porque fija unas condiciones específicas, particulares y concretas para poder hablar de responsabilidad del mando superior. No puede hacerse generalizaciones, atribuciones genéricas, fija los requisitos del conocimiento, del deber de actuar, de la omisión de medidas de control preventivas y represivas, y que deben ser analizadas todas en casos concretos con la información disponible y analizando caso a caso las medidas que se tomaron. Y por eso establece unos patrones muy de exigencias conceptuales y probatorias de un alto nivel que están estructuradas en esa decisión del 8 de junio del 2018, en el caso Bemba, por allá en los párrafos 166 y siguientes, por espacio de unas 9 páginas, es muy detallado en esas exigencias. A mi juicio, esos precedentes hacen claramente establecido que en el caso del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez no sea posible que se den esos requisitos de ninguno, incluso si lo vamos a analizar uno a uno. Ok, el doctor Uprimni ha analizado también este caso, el caso Bemba, y debe tener un concepto sobre lo que dice el doctor Granados. En su columna decía que sí se cumplían los requisitos pues, a priori para que pudiera existir esa responsabilidad de mando. ¿Cuál es el argumento, doctor Uprimni? Y yo comparto con el doctor Granado la relevancia del caso Bemba. Tiene razón que es el único caso que ha decidido la Corte Penal Internacional basado en la responsabilidad del mando del superior, con base en el artículo 28 del Estatuto de Roma. Yo creo que, digamos, sí tiene precedentes. Puede haber un debate que tanto innova el caso Bemba. Algunos opinan que innova mucho, otros opinamos que ajusta unos requisitos, pero que es más un debate sobre el caso concreto. Y entonces yo estoy de acuerdo en que es relevante este caso junto con el contenido del artículo 38 y toda la literatura que ha habido sobre responsabilidad del mando. Entonces yo quisiera empezar como clarificando qué es la responsabilidad del mando del superior y por qué es tan importante en el debate de la posible responsabilidad penal del expresidente Uribe y lo que yo creo su clara responsabilidad política y moral. La responsabilidad del mando es esa situación en que un comandante, sea militar o también un comandante político, pero que tiene mando, como un presidente, responde por las atrocidades cometidas por sus subordinados, aunque no les hubiera dado la orden de cometerlas. Si cumplidos ciertos requisitos, se muestra que no ejerció la vigilancia que se debía para, uno, evitar que esos crímenes ocurrieran, si están ocurriendo, pararlos y, en todo caso, hacer que los responsables vayan a la justicia. Esa es la idea general. Lo que se ha hecho progresivamente, tanto a nivel consuetudinario, ahí también tiene razón el doctor Granados, es un desarrollo primero consuetudinario que luego cristaliza en una norma del protocolo 1 de Ginebra sobre conflictos armados internacionales, pero que se aplica también en conflictos internos, luego en los estatutos de los tribunales penales internacionales hasta llegar al Estatuto de Roma y al caso Bemba. Se establecen unos requisitos para que eso no sea una responsabilidad que uno llame objetiva. ¿Responde solo porque es superior y cometieron atrocidades? No, tiene que haber unos requisitos. Y esos requisitos en el caso Bemba, el caso en la sentencia citada por el doctor Granada señala 5, yo en mi columna señalo 3, pero creo que no hay una diferencia para nada sustantiva porque los dos primeros requisitos, a mi juicio, son requisitos para activar el debate de responsabilidad de mando. ¿Cuáles son estos requisitos y por qué yo creo que son relevantes para mirar la eventual posible responsabilidad del presidente Uribe a nivel jurídico penal y la que yo creo clara responsabilidad moral y política? Los dos primeros es que haya habido crímenes competencia de la Corte Penal Internacional y obviamente los falsos positivos lo son. Son ejecuciones extrajudiciales y por eso había, digamos, esa investigación preliminar de la Corte Penal Internacional de la fiscal que tomaba en cuenta los falsos positivos. Segundo, que la persona de la que uno hable tenga mando, porque si no, entonces uno
no discutiría el tema. El caso más clásico es el caso del general Yamashita en la Segunda Guerra Mundial, unas atrocidades ocurridas en Filipinas, y entonces se activa la discusión porque ocurrieron esas atrocidades mientras él era comandante en Filipinas, un comandante japonés. Y vienen los requisitos más complejos, que son el requisito de tener mando efectivo. No basta que haya un mando formal, debe mostrarse en el caso concreto que tiene control efectivo. Ahí hubo esa discusión en el caso Bemba, que como el señor Bemba estaba en República Democrática del Congo y sus tropas estaban en República Centroafricana, entonces se decía que había todo un debate si había o no control efectivo de parte de él. Segundo, el requisito de conocimiento, o sea, que supiera que esos hechos estaban ocurriendo, o que hubiera una evidencia que claramente, en el caso de un superior no militar, en el caso de un superior militar basta que por las circunstancias hubiera debido saber, en el caso de un superior civil, pero que tiene mando, que hubiera unos elementos de información, una evidencia que mostrara claramente que eso estaba ocurriendo y el superior ignorara esa evidencia. Y el tercero, que es la omisión, que no tomen las medidas preventivas y necesarias y razonables, ya sea para prevenir esos crímenes, para evitar su ocurrencia, para pararlos si están ocurriendo o para sancionarlos. Y yo creo que si uno mira esa situación en relación con la situación del expresidente Uribe, pues es una discusión relevante porque esos requisitos podrían reunirse. Le tocará eso determinarlo en concreto a un tribunal si algún día el presidente enfrenta a juicio o a un fiscal, pero es razonable preguntarse si se cumple. Uno, ¿hubo los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional? Claro que sí. Los falsos positivos, masivos, miles. Segundo, tenía mando, era comandante el expresidente Uribe, sí, era presidente de la República, comandante de las fuerzas militares. Y entonces vienen los tres más complejos. ¿Tenía mando efectivo? Y yo creo que sí, el presidente Uribe ejercía un comando efectivo sobre las fuerzas militares, exigía resultados, se le ha defendido en estos días que era razonable que exigiera esos resultados, o sea, estaba al tanto de lo que ocurría y ejercía ese control efectivo. El requisito de si sabía o había los elementos, pues hay unos informes de la oficina de la alta comisionada desde el 2003, 2004, 2005, que muestran esa preocupación sobre ejecuciones extrajudiciales, especialmente en el departamento de Antioquia, y las medidas que se tomaron, las medidas realmente efectivas que se tomaron y que eran disponibles desde siempre, porque como comandante de las fuerzas militares puede destituir o separar del servicio a altos militares, fue a finales del año 2008 la destitución de 3 generales, varios coroneles, que hizo caer los falsos positivos. Entonces pasaron muchos años en que no tomó esas medidas a pesar de la masividad de los crímenes, y eso genera el interrogante si ahí no hay una responsabilidad del superior. Daniel, si me permites, por favor. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que es importante replicar. Porque... Exacto, y además, pues, extenso. Yo creo que hay que establecer primero un contexto y luego entrar punto por punto, porque si algo ha preocupado a todos los que han estudiado el tema de la responsabilidad del mando superior, desde el caso de Tomoyuki Yamashita en el año 46, es justamente lo complejo que viene a ser la determinación de lo que significa el concepto de control efectivo y el entendimiento de lo que son las operaciones militares. Aquí no estamos hablando de algo diferente a lo que son operaciones estructuradas de una manera con disciplina, que debe tener una estructura militar que lo separa al mando civil. La estructura militar se caracteriza porque hay una jerarquía, que hay una distribución de competencias, que hay unos procedimientos reglamentados, que hay unas órdenes que hay que ejecutar, hay unas tareas de supervisión que se deben diligenciar y hay unas consecuencias que se deben analizar. Eso es tarea que hacen los mandos militares, que van desde a nivel de pelotón, escuadra, pelotón, compañía, batallón, regimiento, brigada, división y finalmente a nivel central. Es imposible, a nadie se le ocurriría
que un presidente de un país de 50 millones de habitantes, de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que tiene 500.000 hombres en armas, que realiza un número significativo de operaciones militares, solo superado por Estados Unidos en la guerra que se dio por el terrorismo, por los hechos del 11 de septiembre, solo superado en situaciones de conflicto recientes como lo que está pasando en Ucrania, y no más. Es muy difícil encontrar un conflicto que produzca durante 5 años mayor número de operaciones militares que la que tuvo Colombia en el contexto internacional. Entonces, ningún presidente en ninguna parte del mundo va a estar con la capacidad de hacer seguimiento cada una de las miles de operaciones militares que se desarrollan en el territorio nacional, por más capacidad de trabajo que sin duda la tiene Álvaro Uribe Vélez. No era su rol, no era su función y estaba en capacidad de hacerlo. El seguimiento que se hace es a través de las estructuras formalizadas de mando, a nivel de comandancia de las fuerzas militares, de jefatura de Estado Mayor, de comandancias de las divisiones, de las brigadas, y hasta normalmente quedaba al nivel de brigada, no se iba a nivel de batallón. Para una información, Colombia tiene 500 batallones operativos, 500. O sea, ningún presidente puede estarle siguiendo el pulso a 500 batallones y de ahí para abajo lo que hacían todos los demás. Entonces, es claro que lo primero que había que entender era en esa estructura si había o no instrumentos para controlar que no se hicieran desmanes. Y claro que los hay. Hay toda una política de derechos humanos que se construyó, hay unas reglamentaciones, hay unas exigencias. Había además todo ello estructurado por escrito y con capacitaciones y seguimientos internacionales. Aparte de eso, se estructuró cuando empezaron las primeras noticias de que podía haber ejecuciones extrajudiciales, que se llevaran todos los levantamientos de cadáveres de operaciones que se dieran, sí, que no se dieran sin presencia de la policía judicial, no de las fuerzas militares, sino civiles, es decir, del CTI, de la Fiscalía, que estuviera presente un fiscal, que no estuviera en principio en la jurisdicción penal militar, después se estableció, sino que tratara de tener prevalencia la jurisdicción ordinaria, y que por eso los propios militares criticaron al presidente Uribe, porque estaba acabando con el fuero militar. Y finalmente, una vez que se tomaran todas las investigaciones por las autoridades competentes, aquel que terminara teniendo alguna responsabilidad era separado. Y de hecho, cuando el mando delegado por el presidente, que es el ministro de Defensa, que tuvo varios, pero el más destacado fue Juan Manuel Santos, año 2006 a 2008, donde hubo mayores éxitos operacionales, y él mismo utilizó eso como plataforma de su campaña presidencial exitosa en 2010. Él fue el que le informó al presidente Uribe de unas circunstancias que lo llevaron de manera inmediata, en menos de horas, en la madrugada del día siguiente que le informan eso, en las altas horas de la noche, a ordenar el relevo previa determinación de la Junta de Militares, de generales, de 3 generales, varios coroneles, 100 coroneles mayores, en total 28 oficiales destacados. De hecho, uno de ellos, el que era considerado el más sobresaliente militar de su momento. Entonces, venir a decir que el presidente fue omisivo, pues va en contra de la evidencia. Y eso es justamente lo que precedentes como el caso Bemba dejan de presente, que no se puede generalizar, que no se puede hacer expresiones que tienen más que todo un contenido político, y no se aterriza a la realidad concreta, a las acciones concretas. Y en este caso hay que decirlo además, y termino en esta parte, para decir que la Corte Penal Internacional no entró a analizar el tema de los falsos positivos, entendiendo que no existían las condiciones del artículo 17 del Estatuto de Roma, que establece que si está haciéndose justicia en un país, parte no entra porque la Corte Penal llega de manera subsidiaria, no de manera directa. Y en Colombia, todo el tema de los falsos positivos ha sido objeto de investigaciones exhaustivas de parte de la Fiscalía, ni siquiera la Justicia Penal Militar, incluso algo ahora llegó a la JEP, con toda la controversia que eso pueda generar. Y en el caso, además de Álvaro Uribe Vélez, la competencia por ser presidente le tiene la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pero aún así no se arribaron elementos de prueba, ninguna información que indicara que el presidente tuvo conocimiento de lo que hoy se está empezando a conocer, de que algunos han ido a confesar a la JEP, probablemente motivados para obtener su libertad, de ciertas cosas que hicieron, y que no tenía como Álvaro Uribe Vélez ningún presidente antes, durante o después para saberlo y por tanto tomar medidas. Aquí lo importante es la capacidad real y concreta de reaccionar frente a una información probada o al menos plausible de que se estaban cometiendo atrocidades y que no se actuó en el momento que era adecuado. Y eso es lo que
hace que sin la menor duda considere que no sean esos requisitos claramente fijados ya en los precedentes internacionales y que en ese sentido para nosotros en Colombia pues es vital manejarlos y evitar caer también en ese facilismo de un juego un poco político, que yo creo que es lo que está tratando. Se quiere confundir el debate jurídico con el debate político y eso es lo que yo pretendo como abogado de Álvaro Uribe Vélez de separar tajantemente. Doctor Uprimni, pues usted ha oído al doctor Granados, básicamente lo que él plantea es que sería imposible determinar una responsabilidad individual penal del expresidente Uribe y que otra cosa es la discusión política sobre si pudo haber hecho unas cosas mejor o si se demoró en actuar, pero que es distinta a la responsabilidad penal de mando. Después de oírlo, ¿usted qué piensa? Yo creo que hay varios puntos en la exposición del doctor Granados, algunos que comparto y otros que no. Obviamente yo comparto que uno no puede usar la figura de la responsabilidad de mando de superior para establecer responsabilidades objetivas, o sea, sin culpabilidad. Eso es contrario a un derecho penal liberal, a un derecho penal fundado en los derechos humanos. Hay que probar que hubo culpabilidad y esa culpabilidad se estructura con esos tres elementos que he señalado. Que tenga mando efectivo, que tenga conocimiento de elementos para tener conocimiento y los haya ignorado deliberadamente y que haya omitido medidas que hubiera podido tomar. Entonces estoy de acuerdo en que no hay responsabilidad objetiva y entonces no se le puede decir al presidente de ningún estado que porque en una patrulla... por ser comandante es culpable. Sí, que en una patrulla se mató a alguien, entonces es culpable. No, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿En qué tenemos discrepancias? La primera, ¿por qué es que la Corte Penal Internacional frena o cierra lo que llaman la investigación preliminar en el caso colombiano? Y es precisamente por lo que no le gusta al expresidente Uribe y es porque existe la JEP y entonces confía en que la JEP va a esclarecer tanto los crímenes de las FARC y va a haber sanciones como los falsos positivos. En los falsos positivos, la esencia de la investigación que estaba haciendo la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional era que solo se había sancionado a bajos rangos y que por la masividad que tenía los falsos positivos, eso ya se sabe con claridad después del informe digamos, incontrovertible, me parece, después del informe del relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, del 2009, después de que el expresidente Uribe tomó esas medidas, y que eran masivos, entonces que eso debería haber responsabilidad de mandos superiores, y la Corte Penal Internacional, la Fiscalía no dice hasta dónde podía llegar, sino eso permitía abrir la discusión. Entonces, esencialmente por el mecanismo de justicia transicional establecido en el acuerdo de paz, que muestra que no es un acuerdo de paz con impunidad, sino que está generando justicia. Entonces, dicho eso, veamos los elementos y veamos cuál es el vínculo entre el debate de responsabilidad penal y responsabilidad política y moral. Y por eso yo fui cuidadoso en mi columna. Yo digo, puede que exista una responsabilidad penal, pero en todo caso existe una responsabilidad moral y política y quiero explicar esto. Lo primero es que me parece imposible que alguien como el expresidente Uribe, que se preciaba de que el tema de la seguridad y el orden público era uno de sus temas centrales y que estaba pendiente de eso, pues no hubiera leído o constatado o visto los informes de la Oficina de la Alta Comisionada desde el 2003, pero especialmente desde el 2005. El informe del 2005 tiene 3 o 4 párrafos en donde describe los falsos positivos. Dice, mire lo que nos dicen que está pasando. Entonces, no se puede decir que se enteró con el informe que le presentó el ministro Santos en el 2008 después de Soacha. Y si se enteró en el 2008 por los informes del presidente Santos de Soacha y entonces no tiene responsabilidad penal, si ese es el argumento, pues tiene la responsabilidad política y moral. O sea, ¿cómo dejó pasar esos años para que ocurrieran esos falsos positivos
y se negara a recibir esa información, y cuando se la planteaba dijera, como lo dijo en relación con los muchachos de Suacha, no sería que estarían recogiendo café. Entonces estaba negando esa información. Puede que eso lo exculpe en su responsabilidad penal, por eso yo nunca he dicho que la tiene, sino que parecen reunirse los elementos. Y si no tiene esa responsabilidad penal, debe asumir una responsabilidad moral y política por decir, yo tenía que haber investigado más, yo tenía que haber tomado más en serio lo que dijo la oficina de la alta comisionada, y yo tenía que haber tomado antes las medidas, y tendría que pedirle disculpas a todas las víctimas que ocurrieron porque no hice eso. Y ahí sería el vínculo entre la responsabilidad penal y la posible responsabilidad penal y la responsabilidad moral y política. Si tiene responsabilidad penal, obviamente tiene también responsabilidad moral y política. Pero si no tiene responsabilidad penal es porque no se enteró, a pesar de lo masivo del fenómeno, y entonces no tomó la diligencia política que él tanto dice, que exigía resultados, que estaba muy pendiente de las cosas. Entonces no tuvo la diligencia política para prevenir esos crímenes, para pararlos y sancionarlos, y debía tener decirle al país, hombre, ahí me equivoqué, yo debí ser más quisquilloso en eso, que así como pedía resultados militares, debía ser más quisquilloso en decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En Naciones Unidas nos están diciendo que está ocurriendo eso, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo puede ser eso posible? Y no rechazar todos esos informes como guerra jurídica de las ONGs o como cosas totalmente infundadas. Yo creo que ese es el vínculo entre las dos, y es el vínculo que yo hago en mi columna. Ya el debate concreto de si hay o no responsabilidad penal, pues es un debate que si la Cámara, si la Comisión de Acusaciones decide tomarlo, se dará en otros escenarios. Pero ese es el vínculo. O sea, no fue que en el 2008 de pronto el país se enteró que había falsos positivos. Los informes de la Oficina de la Alta Comisionada vienen desde el 2003, desde el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, y se debieron tomar medidas antes. Y había la capacidad de tomarlas, como lo demostró al destituir a estos generales. O sea, sí tenía mando efectivo, porque el mando efectivo se mide por la capacidad que tiene el mando superior de tomar las medidas que le permiten prevenir esos crímenes. Doctor Granados, ¿usted qué piensa de la responsabilidad moral? Responder, yo creo que dejando ya establecido, como lo dejé, que no es posible hablar en este caso concreto de ninguna responsabilidad penal. Entonces voy a contestarle, aunque trato de no entrar en el tema político, a la pretendida responsabilidad política que está alegando el doctor Rodrigo Prime. Y hay que tener en cuenta tres factores rápidamente. El primero, ¿qué información recibió Álvaro Uribe Vélez en esos años 2003 a 2008? Segundo, ¿qué medidas podía tomar sobre la información que había recibido? Y tercero, ¿qué efectivamente hizo? Frente a lo primero, la información que él recibía, que era, si hay un presidente que estuvo volcado a la atención de la recuperación del orden público en Colombia, ha sido él. Nadie como él antes y nadie como él después. Y él nunca lo ha ocultado. Él ha asumido ese desafío y el país se lo ha reconocido. ¿Qué ha hecho? En esa búsqueda de seguimiento, supervisión, de información, él no podía saber más de lo que le informaban, porque él, por más de que recorriera todo el país, ahí no aparecía ni una parte un soldado, un suboficial, no aparecía un oficial, no aparecía un coronel, no aparecía un general diciendo, mire, hemos hecho esto, hicimos pasar como blancos legítimos a civiles desarmados, los drogamos, los dejamos inconscientes, les disparamos, los matamos y lo hicimos pasar por guerrilleros o por blancos legítimos. Nadie le dijo a él eso. Entonces, ¿cómo puede un presidente tener conocimiento de que algo ha pasado si nadie se lo informa? Que en 2, 3 párrafos de un informe de gente que recibe información de ONGs, que muchas tienen que ver con familias de las que han sido víctimas, para muchas de las víctimas de los que han sido miembros reales de organizaciones terroristas, llámense de la guerrilla o llámense paramilitares,
pues sus familiares eran inocentes, sus familiares eran buenas personas y se quejaban de que murieron. Es lógico que se queje. De ahí a que haya sido lo que ellos dicen, es distinto. Y por eso la información que se recoge por vía de estas ONGs, estos informes, es una información que entra a nutrir otras informaciones, y son las informaciones que dan los reportes de las operaciones militares con todos los filtros que tienen en todos los niveles. Ahora, lo segundo es, ¿qué podía hacer él? Él no puede, ningún presidente de Colombia puede reemplazar el aparato de justicia. Se está pretendiendo que Álvaro Uribe hubiese tomado en sus manos, como si fuese un dictador, el aparato de justicia para ser él quien investigara, para ser él quien sancionara. Y él no podía reemplazarlo. Para eso dijo, debe actuar, incluso dejando vacía a la jurisdicción penal militar, debe actuar en la fiscalía, jurisdicción ordinaria, debe acompañar las operaciones, debe tener capacidad de llegar a hacer los levantamientos o inspecciones de cadáveres, debe tener la capacidad de hacer las investigaciones independientes y autónomas como es la fiscalía, y si hay algún elemento, sospecha, responsabilidad, debe llevarlo ante los jueces. Y de hecho, no se nos olvide que muchos soldados, muchos suboficiales, muchos oficiales de alto rango, incluso generales, fueron imputados, fueron acusados y condenados. Hubo más de 3.000 oficiales, suboficiales y soldados procesados por la justicia penal ordinaria como consecuencia de esas tareas, de esas investigaciones. Luego no puede decirse que haya habido inacción. Lo que pasa es que él no podía reemplazar el aparato judicial. Dio las directivas pertinentes. Y cuando es enterado por quien es el operador político concreto, que es el ministro de Defensa de los varios que tuvo, y el que más duró y el que mayor éxito reclamó, como Juan Manuel Santos, él fue omisivo frente a lo que le dijo el ministro Santos. Por el contrario, reaccionó con total agilidad, tomó las decisiones, como lo ha dicho el presidente Álvaro Uribe Vélez, nunca desconoció, nunca dejó de hacer caso a las recomendaciones que le daba a sus ministros de defensa, así fueran equivocadas. Yo puedo hablar de un caso que directamente manejé, como es el caso del almirante Arango Bachi, que fue separado injustamente. La Corte Suprema determinó que había sido injustamente separado, lo exoneró plenamente, incluso ordenó compulsarle copias al ministro Santos por ese hecho. Entonces, realmente el presidente, por más de que tuviera una apreciación de pronto contraria, respetó el fuero de los ministros y lo respaldó y actuó en la órbita de sus competencias. Entonces, ¿cuál responsabilidad política diciendo que dejó de hacer lo que no va a hacer? Ahora, claro, frente a gobiernos donde el orden público estaba al garete, abandonado, pues muy poco se dice. Frente a gobiernos que han dejado y entregado el orden público a que sea sometido a las diferentes formas de fascinerosos que tienen hoy asolados en diferentes momentos de la historia de Colombia, poco se dice. Pero quien sí los enfrenta con las armas de la democracia, con las armas de la Constitución, con el respeto a los derechos humanos, tomando acciones como las tomó él, ahí sí viene a hablarse de responsabilidad política. Me parece muy injusto, muy desacertado, y bueno, ya será la historia la que juzgue estos actos. El tema es que claramente no se trata de hechos aislados, doctor Granados y doctor Upribny, sino que esto tuvo que ver con la ejecución de una directiva emitida por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y firmada por uno de sus ministros de defensa, el doctor Camilo Ospina. Esa directiva que establecía estímulos por resultados en bajas, pues para muchas personas es la real motivación de los falsos positivos. Entonces, por eso hay quienes piensan que obedece a una política de Estado. Permítame responder de manera directa y clara porque esa interpretación, con todo respeto, es totalmente equivocada. No solo las estadísticas claramente muestran que se privilegió las desmovilizaciones, las capturas a las bajas, sino que entendamos que las operaciones militares producen resultados operacionales que incluyen bajas. Pensar que estamos hablando de un ejercicio de juegos donde las balas son de goma y que no hay bajas en una operación militar no existe. En ninguna guerra de la historia de la humanidad. Pero, doctor Granados, ¿qué ocurre? Es algo más allá. Era que había que tener unos resultados operacionales y había que medir los resultados operacionales, que incluye todo el objetivo que se pueda medir, y las bajas se pueden medir, y el que exista bajas no significa que sea reprobable bajo el derecho internacional humanitario. No existe ninguna regla, ni constitucionaria, ni estatutaria, ni jurisprudencial, que prohíba que se dé un reconocimiento a que existan bajas,
se puedan medir las bajas y se den reconocimientos si hay bajas. Eso no está prohibido. Otra cosa es que se simulen, se inflen las bajas llevando a personas y ser ejecutadas extrajudicialmente, que es un atroz crimen, por supuesto un crimen que viola no solamente los estándares de nuestra legislación penal, sino también convencional, puesto que viola el DIH. Incluso puede ser también un crimen de guerra cuando se trata, por ejemplo, incluso de combatientes que se han rendido. Entonces, lo uno no lleva a lo otro. Me parece que en eso hay un error y se ha magnificado lo que no podía magnificarse. Ok, yo intuyo que el doctor Uprimni piensa de una manera distinta sobre esto y que esa directiva realmente no es un ejemplo a seguir, tanto así que a partir de ella nunca más se ha adoptado, por lo menos de manera pública, una instrucción de ese tipo. Doctor Uprimni, ¿usted qué piensa? Varios puntos sobre la directiva y sobre lo que dijo el doctor Granados. Sobre lo que dijo el doctor Granados, no estamos, primero yo creo que los informes de ONGs serias como Human Rights Watch hubieran debido ser tomados seriamente por el gobierno y desde 2005-2006 alertaban sobre los falsos positivos. Pero los de los que yo estoy hablando no es de una ONG. Estoy hablando de los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia. Y en el informe del año 2006, en la página 29, por ejemplo, pero puedo citar muchos otros, describe los falsos positivos. Dice, en varios casos de ejecución extrajudicial se denunció, estoy leyendo literalmente, la manipulación de la escena del crimen o la obstaculización de la justicia. En algunos casos, los militares vistieron a las víctimas con ropas que las hacían aparecer como integrantes de la guerrilla. En otros, realizaron en el lugar de los hechos diligencias que correspondían a las autoridades judiciales. En Nechí, Antioquia, el 14 de febrero, el cuerpo de uno de los 2 campesinos muertos en ejecuciones extrajudiciales atribuidas a hombres del Plan Especial Vial número 5 apareció vestido con prendas militares, aunque en estas no había orificios que correspondieran a las heridas de balas sufridas por el occiso. O sea, no estamos hablando de que eran, digamos, cosas aisladas que decían ONGs o víctimas, sino la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que tiene como una de sus funciones precisamente monitorear la situación de derechos humanos, y intentó decirle en el 2003-2004 confidencialmente que había ese temor. Eso lo escribe muy bien el Cristian Salazar en un artículo que está publicado del 2012 en el Journal of Human Rights Practice de la Universidad de Oxford, o sea, una revista muy respetada, en donde describe esos esfuerzos de darle la información al gobierno, y esa información no la tuvo en cuenta el presidente Uribe. Ahí estaba disponible y no la tuvo en cuenta. Entonces, por eso es que yo digo, o una de dos. Pero perdóname, profesor Uprimni. Yo sé, pero esta es una pregunta, y discúlpeme que yo he respetado siempre eso, pero es que aquí se está haciendo una afirmación sin consecuencia. ¿Qué podía hacer el presidente Uribe frente a esa información que no hizo? Lo que podía hacer fue lo que hizo en el 2008. O sea, usted está diciendo que el presidente Uribe no puede desplazar a la justicia penal, ni militar ni ordinaria, y en eso estoy de acuerdo. Pero el presidente Uribe tiene, como todo comandante, tiene la capacidad de decir, mire, yo necesito que se investigue si eso ocurrió, cómo ocurrió, quién lo hizo, y que se haga una investigación interna, como se hizo en el 2008 con la Comisión Suárez. Cuando hubo la Comisión Suárez, del general Suárez, eso fue lo que se hizo. Lo mandaron a las brigadas, él fue a las brigadas, averiguó y le dio el informe y dijo, mire, esto es lo que está pasando. Eso se hubiera podido hacer en el 2006 y se hubieran evitado muchísimos falsos positivos. Y eso está en la prerrogativa del presidente de la República de separar del servicio sin motivación a cualquier oficial de la fuerza pública. Él tiene esa facultad. Y Doctor Uprimni, esa función, perdóneme, le digo, sí se cumplió por parte de la Inspección General de las Fuerzas Militares y de cada arma. Esa es la función del inspector, que es el tercer oficial en antigüedad en cada arma. Esa lo hacía. El caso de Suárez Tocarrucho fue un caso especial, fruto por los sucesos ocurridos en Ocaña, y que el ministro Santos fue
quien los denunció por una información extraordinaria que él recibió. O si no, le hubiera sido omisivo 2 años de que estaba en ese momento ejerciendo el mando como ministro de Defensa. Entonces yo creo que no hay que confundir porque pues finalmente se están pasando cosas que no son peras por manzanas, con todo respeto. O sea, yo quisiera saber cuál fue las medidas concretas que se tomaron frente a esas evidencias que está dando la Oficina de la Alta Comisionada y no son claras. No, claro. Y precisamente. Hace poco de dejar vacío el foro militar al entregarle toda la fiscalía. No, en segundo lugar, el ordenarle a las inspecciones de las fuerzas militares que investigaran. Tercero, que se separara cuando había sospechas fundadas y que finalmente actuar cuando hay la información. Es que se hizo lo que se podía hacer. Dejemos que termine el doctor Uprimni su argumento, por favor, doctor Granados. La razón concreta, ahí puede haber debate, pero la razón concreta por la cual el gobierno Uribe acepta que llegue la justicia ordinaria, la fiscalía, primero cuando hay casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, tiene que ver no tanto con las denuncias de falsos positivos, o bueno, con otra forma de falsos positivos, que fue el escándalo de Jamundí. El escándalo donde una patrulla del ejército mató a 12 miembros de la policía. Sí. Y fue 3 semanas después que se dijo, ahí hay una corrupción terrible en el ejército y entonces no se puede permitir que eso lo investigue la justicia penal militar y entonces se permitió la entrada de la fiscalía, lo cual estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien. Pero no además, doctor Uprimni, perdóneme, lo interrumpo para complementar una cosa. También hubo intento de criminalización de los policías que habían resultado víctimas. Exacto. Antes de eso, hubo un intento de decir que ellos eran los que estaban aliados con el crimen organizado. Exacto. Entonces ahí fue que se dijo, la justicia penal militar está encubriendo cosas, se necesita que entre la justicia, la fiscalía, lo cual está muy bien, pero no fue una medida tomada por las denuncias de los otros falsos positivos, de esos muchachos que estaban secuestrando para llevarlos y mostrarlos como muertos en combate. El tema de la directiva que estimuló los falsos positivos. Claro que puede haber distintos resultados operacionales, claro, y puede haber condecoraciones, menciones por distintos resultados operacionales, pero en un determinado momento se instauró como consecuencia, en gran medida, de esa directiva presidencial, la política de que el resultado operacional que se esperaba eran muertos en combate, incluso en zonas donde prácticamente ya no había combate. Si uno mira los espacios, si uno hace el mapa de los falsos positivos, no hay muchos falsos positivos en el sur del país, no hay muchos, que era donde había más combates. Pero como se le empezó a pedir resultados operacionales como muertes en combate en zonas donde ya no había tantos combates, se estimuló esa práctica de los falsos positivos y no hubo la supervisión adecuada. Si el presidente Uribe no sabía, tiene una responsabilidad moral y política. Y si sabía, tiene una responsabilidad penal. Y ese es el vínculo, a mi juicio, entre los dos tipos de responsabilidades. Pues bien, me parece, con todo respeto, muy ligera esa conclusión. Y le pongo un ejemplo. Una de las zonas que más se ha discutido el tema de los falsos positivos es Ocaña y la otra son las zonas del Casanare, Arauca y el Meta. Claro que eran lugares de orden público difíciles, donde sí había resultados operacionales y lo que había era exigencias de copamiento del territorio, de orden público. Y en esas tareas de copamiento se producen bajas, que hubiesen existido casos que causa dolor, que un militar haya deshonrado, en primer lugar, a él mismo, al arma, a la república, a sus compañeros, a sus superiores, y causado unas víctimas inocentes en esos mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, causa todo el horror y repudio y tiene que actuar la justicia. Pero en modo alguno puede decirse que porque se exijan resultados operacionales iba a conducir como una relación de causalidad a ese tipo de conductas. Para nada. Sería tanto como decir, porque un general en la Segunda Guerra Mundial exigía resultados como el general George S. Patton, por ejemplo, para hablar de uno más famoso, o Douglas MacArthur o cualquiera, es porque ya cualquier muerte en combate era simplemente una forma de enmascarar una ejecución extrajudicial.
Eso no es posible. Eso va en contra de la doctrina y de la historia militares. Y Colombia en eso lo que tiene que decir es que aquí hubo una serie de personas que deshonraron su función y que por eso tienen que responder ante la justicia. Ahora, también ha ocurrido que en aras de lograr obtener la libertad, algunos de ellos, después de llevar muchos años, 5, 6, 7, 8, 10, 12 años privados de la libertad, a través de la JEP lograron un incentivo siempre y cuando dispararan hacia arriba, es decir, señalaran a superiores. Y eso es otro problema, y es algo que amerita, de pronto no hoy, un debate, pero sí vale la pena que el país estudie hasta dónde, fruto de esta necesaria tarea de evitar la impunidad en una situación tan grave como la que se dio, se puedan cometer también injusticias salpicando o involucrando personas que son inocentes simplemente para buscar unos beneficios judiciales. Si fueron capaces de matar a un ser humano para obtener beneficios como irse de permiso, ¿qué no serán capaces para obtener su libertad? Bueno, quiero por último formularles una pregunta a cada uno. En este debate que empezó hace unos días, ha habido señalamientos de eventuales conflictos de interés. Por un lado, unos señalamientos que le ha hecho el doctor Granados al doctor Uprimni, y por otro, unos señalamientos que no le ha hecho el doctor Uprimni al doctor Granados, sino que están como parte de los comentarios públicos. Empecemos por esos. Doctor Granados, usted fue abogado del general Henry Torres Escalante cuando él negaba su responsabilidad en los falsos positivos. Ahora, ese reconocimiento que él hace de los falsos positivos, pues está en la raíz de este debate. El hecho de que usted haya sido abogado de él y sea abogado del expresidente Uribe, ¿no crea un conflicto de interés? No, y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque no es un tema que esté reservado, sino que es público. En ambos casos, el del presidente Uribe Vélez como del general Torres Escalante, mi defensa fue pública. No fue una defensa clandestina o escondidas o que nadie supiera. Yo llevé el caso cuando ya estaba él a punto de ser acusado. Poco antes lo tomé en la fiscalía. Fui a las audiencias en Yopal cuando se iba a iniciar su juicio. Y fui quien le recomendé que fuera a la JEP y fue el primer general de la República que fue a la JEP. Porque creía, honestamente, que aunque no me gustaba la JEP, tengo muchas reservas jurídicas, sin duda, ya estando avalado en nuestro sistema de justicia, pues había una oportunidad para mostrar si realmente lo que estaba escrito se iba a cumplir. Otra historia fue lo que pasó. Y el general tomó una decisión en la que yo no estuve de acuerdo, en la que, por consecuencia, renuncié a su defensa de común acuerdo con él, con todo el aprecio personal que le he tenido, y desde ese momento me marginé totalmente su defensa. Todo eso públicamente. Lo que él haya hecho después es de su exclusiva responsabilidad frente a su defensa y de su equipo de defensa que no lo conozco. Ahora bien, en relación con esto, además yo mismo lo puse presente en una entrevista que me hizo Juan Carlos Irigorri en el programa Voces RCN. O sea, porque es algo que no es secreto, es el reconocimiento público. Y mis posiciones yo no las oculto, yo no acostumbro llevar casos clandestinos. Siempre pongo la cara por mis clientes, asumo las defensas de frente y con argumentos. Ahora, ¿por qué dije y he sostenido que podría haber un conflicto de interés en el tema del profesor Uprimni en relación con su columna? No porque él no pueda opinar, porque pues para eso es columnista, para eso es profesor, para algo está la libertad de expresión. Jamás diría que él no puede opinar, nunca. Y creo que hemos tenido más de un debate en el pasado. Lo que digo es que debió haberse informado en su columna, que tiene miles de lectores en un diario tan importante como El Espectador, que de Justicia, organización en la que él fundó, fue su primer director y sigue siendo investigador senior, tiene una serie de trabajos para la JEP, especialmente para la Comisión de la Verdad, contratados por alguien, pagados por alguien que yo no sé, pero la mayor parte de los informes, me dirá el profesor Uprimni si estoy equivocado, pero creo que son entre 18 a 23 informes hechos por ejemplo, para la Comisión de la Verdad, trabajos de fondo, cuyo ya valor se discutirá en otro momento, y que hacen que se fijen unas posiciones en una institución como la Comisión de la Verdad y como también lo es la JEP, que ha sido públicamente desde sus orígenes controvertida por Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo creo que el lector de una columna del profesor Uprimni merecía saber
de justicia, para que él está tan vinculado, tiene ese vínculo con la Comisión de la Verdad y con la JEP. Pero, punto, no más, doctor, no sé, no doctor opinara, Granados, simplemente que se pusiera de presente. Yo veo que hay una variación entre lo que usted dijo en su comunicado y lo que está diciendo ahora. Es una forma, usted entenderá usted ahora dice contratado por no sé quién, pero en su comunicado dice contratista de la Comisión de la Verdad. Contratista de la Comisión de la Verdad en cuanto que fue contratado, o sea, no aparece la ONG de justicia en paracaídas trabajando por la Comisión de la Verdad. Aquí el tema es ¿quién lo paga? Yo no sé quién lo paga. Yo nunca dije ahí que fuera pagado por la Comisión de la Verdad. No, lo leo textualmente. Dice abro comillas, la ONG de justicia fundada por él fue contratada por la Comisión de la Verdad y otras instancias desarrolladas a través de convenios con las FARC y el gobierno Santos. Ahora usted nos dice que es claro que usted no sabe quién lo contrató. ¿Quién lo pagó? O sea, sí lo contrató porque esos trabajos que son muy importantes para la Comisión de la Verdad, de hecho son la mayoría de los trabajos de la Comisión de la Verdad, son hechos por de justicia, no son a espaldas de la Comisión de la Verdad, no son para terceros, es para la Comisión de la Verdad. Ahora, que los pague X, Y o Z. Yo creo que ahora es el momento de que el doctor Uprimni nos hable de eso. No, digamos, yo creo que sí ha habido una variación de lo que dice el doctor Granados, porque en una me dice columnista contratista, como para sugerir que es porque yo opino, porque la sugerencia es que yo opino para favorecerme de ciertos contratos. Esa es como la idea del columnista contratista, y ahí sí habría un conflicto de interés. Si yo estoy defendiendo en la opinión pública algo para obtener un contrato o porque es expresión de un contrato, sí, ahí hay un conflicto de interés, pero ya aclaró que no es eso, que el problema es que de justicia hubiera hecho informes a la Comisión de la Verdad, hubiera hecho insumos a la Comisión de la Verdad. Eso es de público conocimiento, que también yo fui del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, que era una actividad honorem, o sea, no pagada. A mí me pueden criticar es por regalado, no por contratista que se beneficia con cosas millonarias, que es como la sugerencia que hay ahí, y que también tiene como el presidente Uribe cuando dice abogado de las FARC, abogado de la Comisión de la Verdad, abogado del presidente Santos, como si yo usara mis columnas para defender clientes, cuando en mis columnas hay algo que tiene que ver con algún litigio de justicia, que son todos litigios de interés público, siempre lo decimos, como yo lo dije en la columna de hace, creo, 2-3 semanas sobre bebidas azucaradas. Dijimos, aquí nosotros hemos intervenido defendiendo este impuesto porque creemos que es un impuesto bueno para el país frente a demandas que han sido presentadas por abogados a su vez pagados por la industria de las bebidas. Entonces yo siempre he aclarado eso. Ahora, que la mayoría de los informes que alimentaron la Comisión de la Verdad son de justicia, no nos dé tanto honor, doctor Granados, no, para nada. La Comisión de la Verdad recibió cientos de informes. De Justicia presentó varios informes, yo no tengo en la cabeza cuáles, porque yo hace rato no soy director de la Comisión de la Verdad, pero tengo claros 2 o 3. Hubo un informe que era sobre los ataques desproporcionados de las FARC a las poblaciones del Tolima como violación del derecho internacional humanitario. Otro informe que no era nuestro, sino que le colaboramos a organizaciones campesinas, fue por la victimización del campesinado en la guerra, un informe suscrito por las principales organizaciones campesinas del país. Hubo otro informe sobre unas desapariciones en los Guaymaros, que era un caso de desapariciones desaparecido, por decirlo de alguna manera, y ninguno de esos tenía que ver con falsos positivos. Nada de eso tenía que ver con falsos positivos. Yo no he presentado ningún informe a la Comisión de la Verdad sobre falsos positivos. No estuve en las discusiones sobre falsos positivos de la Comisión de la Verdad. No veo ahí dónde está el conflicto de interés. Entonces me parece que es como una forma de descalificar la argumentación tratando de decir esta persona tiene un interés oculto para sostener esos debates públicos, y yo creo que eso es particularmente, primero es una falacia, la típica falacia ad hominem, pero segundo es desafortunado. El doctor Granados creo que me conoce hace muchos años y creo que sabe que yo soy transparente, que cuando tengo un conflicto de interés lo expreso.
como en los casos que he mencionado, y en muchas columnas ustedes pueden ver en donde digo, y por razón de transparencia expreso esto. En esto no creo que hubiera debido decir nada sobre mi relación con la Comisión de la Verdad, que es súper conocida, miembro del Consejo Asesor en su momento, ad honorem, miembro de Justicia. De Justicia presentó algunos informes a la Comisión de la Verdad. No fue la entidad que más presentó informes, presentó algunos y tuvimos, y yo valoro el trabajo de la Comisión de la Verdad. Sí, eso sí, lo valoro positivamente y no lo niego. Bueno, pues ha sido un gusto hablar con dos importantes juristas que tienen posiciones contrarias sobre un tema de importancia nacional y de mucho interés, la posible responsabilidad de mando, la responsabilidad política y la responsabilidad moral en el caso de los falsos positivos en Colombia y el expresidente Álvaro Uribe. Muchísimas gracias, doctor Granados, muchísimas gracias, doctor Uprimni. Vamos a tener más oportunidades de hablar de temas de interés nacional con ustedes. Yo solo quisiera decir que yo honestamente creo que no hay ningún conflicto de interés del doctor Granados en haber sido abogado del general y ser abogado del presidente Uribe, porque precisamente renunció a ser, lo que entiendo por lo que dijo, renunció a ser abogado del general cuando vio que podía haber una tensión y contradicción entre la defensa del general y la defensa del expresidente Uribe. Entonces yo creo que lo pude defender cuando veía que según lo que entiendo, los intereses de los dos eran compatibles. Cuando empezó a ver que los intereses de los dos no eran compatibles, pues renuncia a ser abogado. Ahí yo no veo un conflicto de interés. Bueno, doctor Uprimni, doctor Granados, muchísimas gracias a los dos y nos veremos pronto en el Reporte Coronel. Bueno, adiós.